Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un relato, bueno, fascinante y complejo, las 10 plagas de Egipto. Nos basaremos sobre todo en el Éxodo y también en comentarios teológicos como los de Elena G. White. Exacto. La idea es explorar esa confrontación tan potente entre el Dios de Israel y el faraón. Y también ese tema complicado de por qué se endurece su corazón, ¿no? Y ver qué lecciones podemos sacar de las fuentes. Vale, o sea, tenemos aquí un choque de poderes tremendo, resistencia humana al límite y un desafío directo a toda una religión, a una cosmovisión entera. Eso es. Y lo interesante, fíjate, es cómo las fuentes no lo presentan como simples desastres naturales, sino como un desmantelamiento muy calculado del poder egipcio. Un desafío a sus dioses, a cada uno en su propio terreno. Todo empieza, claro, por la narrativa del faraón. No quiere dejar ir a Israel. Y las fuentes apuntan a una razón muy terrenal, ¿no? La economía. Claro, la mano de obra hebrea era fundamental. Era, una cuestión económica de primer orden. Necesitaba esa mano de obra barata. Así es. Y esa terquedad, pues, requería una llamada de atención fuerte, ¿no? Como a veces pasa para forzar un cambio. Las plagas fueron eso, llamadas cada vez más serias. El primer pulso es muy simbólico, ¿verdad? Lo de la vara de Aarón, que se convierte en serpiente y se come a las de los magos egipcios. Sí, un desafío directo a dioses serpiente como Wadiet, por ejemplo, o Nehebkau, marcando territorio desde el principio, vamos. Luego, las primeras plagas ya van a pilares centrales de Egipto. El Nilo en sangre. Exacto. Contra Hapi, el dios del Nilo, la invasión de ranas. Contra Heket, la diosa rana de la fertilidad. Eso es. Y luego los mosquitos, o piojos, según la traducción, que salen del polvo. Un golpe contra Heb, el dios de la tierra. Y es ahí, con esa tercera plaga, con los mosquitos, que los propios magos se rinden, ¿no? Dicen esa frase, dedo de Dios es este. Reconocen que eso les supera. Pero el faraón, nada, no cede. Y aquí entra el gran tema. El endurecimiento de su corazón, ¿cómo lo explican las fuentes? Porque es complejo. Sí, esa es la cuestión clave. ¿Lo endurece Dios o se endurece él mismo? Pues, a ver, la interpretación que se suele dar, basada en el texto, es que al principio es el faraón quien elige endurecerse. Es una decisión suya, voluntaria. Se niega a escuchar, a ceder. Vale. Y más adelante, creo que a partir de la sexta plaga, la de las úlceras, el texto ya dice que Dios endureció o fortaleció su corazón. Pero no se entiende como que Dios le obligue a ser malo, Claro. Sino más bien que, ante su rechazo continuo, Dios retira, digamos, su gracia o su influencia restrictiva y permite que la propia dureza del faraón se consolide, que siga su curso. Entendido. Me recuerda esa analogía del sol, ¿no? Que el mismo sol derrite la mantequilla pero endurece la arcilla. Exacto, esa es buena. La intervención divina actúa sobre la disposición que ya existe en la persona. Se subraya mucho la responsabilidad personal, el libre albedrío. La elección final sigue siendo suya. Exactamente. Y las plagas siguen, claro, se intensifican, tocan otras áreas. La muerte del ganado, que desafía a dioses como Hathor o Apis. Protectores del ganado, sí. Y las úlceras, que afectan a la salud. Un gominio de Isis o Sekhmet, por ejemplo. Y aquí pasa algo importante, la distinción. Los israelitas en la tierra de Gosen quedan protegidos. Fundamental. El texto lo recalca. Para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. La evidencia era abrumadora. Pero el problema del faraón, según sugieren las fuentes, no era de no entenderlo. Las pruebas las tenía. Era más profundo, ¿no? Era una cuestión de voluntad, sí. Una resistencia espiritual, digamos. Orgullo, terquedad. No era falta de información. Y llegamos al tramo final. Granizo, langostas y la oscuridad. Un asalto ya total, sí, contra dioses del cielo como Nut, de la agricultura como Osiris, e incluso el gran dios Sol, Ra, que queda anulado durante esos 3 días de tinieblas palpables para los egipcios. Mientras los israelitas tenían luz. ¡Qué contraste! Tremendo. Y fíjate, con el granizo hasta se pone a prueba la fe de algunos egipcios. Los que creen la advertencia de Dios protegen a sus animales. Incluso sus propios consejeros le dicen que ceda. No, ven la ruina venir. Le suplican, sí, pero su orgullo es más fuerte.
Es casi un ejemplo de manual de eso que dice Proverbios sobre la soberbia que precede a la caída. La perspectiva de Elena G. White que mencionamos añade algo interesante. Dice que Dios quería mostrar su rechazo a la idolatría y la opresión, también para que los propios israelitas no se sintieran tentados por esas prácticas después. Sí, refuerza esa idea. Y también insiste en que el endurecimiento fue resultado de la resistencia obstinada del faraón a la luz, a la evidencia que se le daba. Incluso ve la plaga de oscuridad como una especie de pausa compasiva. Como un último tiempo para la reflexión, ¿sí? Antes del golpe final y definitivo. Una última oportunidad, digamos. Bueno, resumiendo un poco, hemos visto un choque de poderes divino, plagas que son juicios muy específicos contra dioses concretos, y la tragedia de un líder atrapado en su propia obstinación. Y nos deja esa idea potente, ¿no? Que el problema central del faraón al final no era tanto no saber lo que tenía que hacer, sino no estar dispuesto a hacerlo. Era una cuestión de corazón, de orgullo, más que de cabeza. Lo cual nos lleva directos a la reflexión final para quienes nos escuchen. ¿Hasta qué punto esa disposición del corazón, más allá de la información o la evidencia que tengamos, sigue siendo hoy el factor decisivo cuando nos enfrentamos a decisiones importantes o a verdades incómodas en nuestra vida?